¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Emparejados. Psicología y más. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor tú has escuchado o no tienes ni idea, pero es algo que nos pareció importante, que es la psicología del deporte. Efectivamente, hoy vamos a ver este tema que a lo mejor pareciera ser que tiene como mucho o que es muy novedoso, pero que de alguna manera ya tienes un poco sus añitos rondando entre nuestra sociedad, nuestra actualidad, pero que a lo mejor no se le ha determinado, no se le ha dado el punto clave o hay de repente muchas dudas sobre qué hace el psicólogo del deporte. Ujú. Y pues les vamos a dar esta parte de cuáles son sus funciones, para qué sirve al deportista, en qué se aborda o en qué se involucra el psicólogo deportivo. Por ejemplo, vamos a iniciar primero en dividirlo en dos grandes pautas, ¿no? Vamos a entender cómo funciona el psicólogo deporte en deportistas ya preparados de alto rendimiento y el psicólogo del deporte en etapas iniciales. Vamos a iniciar, por ejemplo, el psicólogo del deporte de alto rendimiento tiene totalmente el apoyo para determinar cómo el deportista está asimilando tanto sus entrenamientos, si los disfruta, si realmente está en esta posición o practicando el deporte que realmente le está apasionando o ya está brincando a hacerlo por cumplir, por romper el esfuerzo que está haciendo del deportista por ser mejor, realmente ya está rebasando su línea de equilibrio emocional. Tiene que trabajar, por ejemplo, el psicólogo del deporte en diferentes áreas dentro del alto rendimiento, con el deportista, con el entrenador, con los padres, los promotores o inclusive el cuerpo técnico directivo o si es un deporte en conjunto, pues cómo es la relación entre los compañeros para lograr un mismo objetivo, ¿no? Entonces, esa es una de las principales funciones del psicólogo deportivo. La otra parte importante en estas áreas del psicólogo deportivo es inclusive armar lo que es un proyecto de vida para los deportistas, porque ya vemos ahora así como a lo mejor hemos visto, la vida en el deporte es muy corta, es decir, los deportistas no pueden ser deportistas de alto rendimiento por un tiempo muy prolongado. Por lo tanto, pues también tienen que en conjunto puede apoyar, armar un proyecto de vida para incluso después del deporte. Ujú. Y pues bueno, el psicólogo del deporte es básicamente analizar todo el contexto de la persona que está practicando el deporte. Como bien lo dice Marco, es decir, en qué factores hay que lo estresen, qué factores hay que él se sobreexija o que alguien más le esté exigiendo de acuerdo a sus habilidades y capacidades. No quiere decir que no las vaya a desarrollar, pero sí se ve como este contexto de cómo está percibiendo esa presión, esos entrenamientos, a nivel familiar es muy importante. ¿Por qué? Porque en el contexto familiar hay que ver si supongamos que es un niño pues entre 7 10 años que inicia un deporte, hay que analizar si primero ese pequeño está haciendo ese deporte o esa carrera por pasión, por gusto o porque se lo inculcan sus padres, ¿no? Entonces hay que ver cómo se está moviendo el sistema familiar, quién es el que lo está llevando al deporte, cuánto tiempo utiliza esa persona para llevar a su pequeño y cómo es que se encuentra esa persona. Yo recuerdo cuando mi hijo practicaba el americano, pues básicamente tuve que dejar muchas actividades de mi persona, de mi profesión. ¿Por qué? Porque había tiempos en donde el niño entrenaba pues casi 6 días y el último día era el partido. Entonces, sí implicaba mucho movimiento familiar, eran 2 horas de entrenamiento, entonces en lo que te acoplas, en lo que tú como mamá te entregas o papá o abuelo se tienen que entregar a ese niño que practica el deporte y en lo que van reestructurando las rutinas. Por ejemplo, aquí, Karen, tú ya nos mencionaste la segunda parte o sea, la otra gran división de cómo vamos a manejar, cómo es la función del psicólogo del deporte. Habíamos comentado que la primera parte es cómo el psicólogo del deporte entra en deportistas de alto rendimiento.
Y tú acabas de mencionar con tus ejemplos muy claramente, es cómo el psicólogo del deporte entra en etapas infantiles o etapas de iniciación del deporte, donde, por ejemplo, lejos de proveer una competencia, el psicólogo del deporte verifica mucho esto que mencionas, si el niño está realmente haciendo las cosas o los niños, la niña, están practicando un deporte por gusto o a lo mejor es un deporte impuesto por los papás, por esta tradición de que si el papá practicó o el abuelo practicó un deporte, lo tiene que repetir el hijo, lo tiene que repetir el nieto, etcétera. Y en esta parte, la capacidad del disfrute y sobre todo la competencia de los padres de familia, porque en ocasiones, como bien decías, como padres de familia, pensamos que al querer que nuestro hijo quiera ser el mejor o el más destacado, comenzamos a meter una cierta presión sobre nuestros hijos para que sean los mejores, pero no nos detuvimos primeramente a determinar si realmente es el deporte que mi hijo disfruta, le gusta practicar y lo ve como una salida, que esa es la parte interesante de las etapas iniciales, que las etapas iniciales del deporte entran como una posibilidad, no como una competencia, sino como un acompañamiento que ayudan al desarrollo personal de todos nosotros los individuos. Y entonces, precisamente es no rebasar esa línea de la posibilidad de ser un desarrollo emocional y psicosocial y que crezca disfrutando el deporte a terminar exigiendo además el deporte generando una competitividad excesiva. Y por ejemplo, aquí se me ocurre y es algo importante que ustedes sepan si tienen algunos pequeños que estén iniciando algún deporte y quieran potencializarlos a una carrera deportiva, es que principalmente sepan si su niño tiene estas habilidades cognitivas y de desarrollo de estar en un equipo, de hacerlo individual, o sea, que conozcan todas las características y tipo de personalidad de sus hijos, porque muchas veces queremos que juegue un deporte que es colectivo y realmente a lo mejor el niño es más competitivo, más pues sí, le gusta más la pasión y eso a lo mejor el niño puede ser proyectado más a un deporte individual. Entonces ahí hay que ver, o lo quieres individual y a lo mejor tu niño tiene una personalidad más cooperativa y a lo mejor se siente con mayor logro cuando trabaja en equipo o cuando trabaja individual. Entonces también es bueno que aquí intervenga un psicólogo del deporte para que te focalice bien las potencialidades de tu niño. Efectivamente, o de tu niña, exactamente. Entonces, estas a grosso modo son de las partes de las funciones que pueden ser, decías algo muy importante, la capacidad cognitiva. En etapas iniciales, el psicólogo del deporte puede evaluar esas capacidades cognitivas que requieren ciertos deportes de conjunto y de estrategias, porque hay que retomar que a lo mejor en ciertas etapas iniciales la competencia, repito, no es lo más adecuado porque desarrollaríamos, incluso se tiende a desarrollar más el tema de trampas, de desarrollar o potenciar el tema de deshonestidades con el afán de ganar por encima de la práctica. Pero ya en etapas intermedias donde ya comienza a surgir el tema de la competencia, pues inclusive ahí es donde ya puede entrar el tema de saber manejar la presión, saber manejar estados de ánimo, cómo mi rendimiento deportivo va a la par incluso de mi rendimiento académico, y si yo tengo, por ejemplo, ciertas habilidades cognitivas académicas, pues las puedo ver reflejadas tanto en el área educativa como en el área deportiva. Y una de las cosas que también mencionaste que era importante que cuando ya se tiene una carrera deportiva, pues obviamente el deportista no es una persona que vaya a durar tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol creo que son hasta los 40 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, ¿no? Entonces también hay que potencializar a esa persona o desarrollar esa capacidad de aceptación que no siempre su vida va a girar alrededor del deporte, que hay más áreas donde él puede experimentar sus potencialidades, sus habilidades, sus aptitudes, entonces se le prepara. Aquí yo creo que quiero hacer como una diferencia entre un coach y un coach del deporte y un psicólogo deportista o del deporte, porque el coach es como más enfocado a metas, a rendimiento posiblemente, pero el psicólogo profundiza más, es decir,
checa todo el contexto para que el deportista pueda llegar a esas metas, pueda llegar a ese conjunto y a esos resultados. No nada más es la motivación, ¿no? Sí es un factor importante, pero también está el factor psicológico. Y sobre todo emocional, porque como Ujú. bien dices, a lo mejor cuando se trabaja por metas se logran los objetivos y todo, pero no, el psicólogo del deporte nunca deja de ver la parte humana Ujú. y que a lo mejor no solamente el ser humano es una herramienta para obtener resultados, sino es una persona que, por ejemplo, en el tema de lesiones, obviamente hay duelos, incluso aquí a los psicólogos clínicos, muy probablemente podamos o se puede entrar incluso a ofrecer los servicios, porque también en el deporte generan depresiones, generan incluso temas De de ansiedad. ansiedad, temas incluso hasta tendencias de suicidio por la Ujú. presión. O de obsesionarse, ¿no? Recuerdo la película de El El cisne negro. Cisne Negro, entonces existía la presión de su entrenador o su director, y aparte pues veía una compañera como rival, como competencia. Ella hacía, Ballet. practicaba el ballet, Uh-huh. y entonces pues ella se sobreexigía hasta el punto que llegó a fracturar sus pies, ¿no? O sea, de tanto entrenar y ser la perfecta, o Como, sobreexigirse y no disfrutar, o no, no tener esta capacidad de saber quién era, de cuáles eran sus limitantes, pero cuáles eran sus potencialidades. Si no sabes determinar tus habilidades, entonces existe la competencia y existe la rivalidad. o inclusive hasta la pérdida de la realidad, De la como tú realidad, dices, como pasó en este en caso de este la caso. película. Y entonces esa es la parte donde también el psicólogo evalúa y determina el grado de salud mental que puede estar desarrollando un deportista para evitar estos riesgos. Recordemos que entra el psicólogo del deporte como parte también de un proceso de salud y eso orienta o orilla a que, por ejemplo, se mantenga un estado de equilibrio entre el disfrute, entre qué es la práctica, repetimos en etapas infantiles, en etapas profesionales, saber que ese estilo de vida es muy corto y que, por ejemplo, una lesión implica duelos, implica cómo mentalmente, emocionalmente estar en una etapa positiva para salir de la lesión e inclusive lo que tú mencionaste hace un momento, cómo el entorno familiar, ya sean en etapas profesionales o iniciales, es factor indispensable porque un deportista, recordemos que de alto rendimiento también se pierde pues de las fiestas familiares, de los eventos importantes, porque precisamente en esos eventos él cumple con un compromiso deportivo como tal. Con una disciplina y Con una constancia. disciplina y constancia. Pues bueno, pues esperemos que les haya gustado el tema. Si tú estás iniciando o quieres iniciar a tus hijos porque les gusta, porque los apasiona, pues sobre todo ten en cuenta la disciplina, la constancia, pero sobre todo que lo aprenda a disfrutar. Y si, por ejemplo, tú eres un psicólogo y a lo mejor este video te puede ayudar a aperturar tus áreas, pues bueno, yo creo que también la psicología del deporte es algo que, si bien no es tan novedoso, pero todavía tenemos mucha oportunidad de ingresar en esta área. Así que, pues si te gustó, recuerda darle like, comentar, compartir y pues nos vemos hasta Hasta pronto. pronto.